Bienvenida, Agustina. Hola, Paula, buen día, bienvenida. Hola, Elena, mamá de cielo de 6 años, usa Trixa, excelente. Hoy vamos a hablar mucho de varias preguntas sobre eso. Hola, Martina, mamá de un bebé de 2 años. Si querés, Gualberto, son y 8, esperamos hasta que sean y 10 Esperamos y 10 para que entre más gente y y arrancamos. empezamos. Sí, Bien, ahí sigue entrando gente. sí, claro. Ay, hola, Sabri, ahí te vi. Hola, Gracias ¿cómo por están? conectarte. Justo estaba escribiendo ahí en el chat que hoy vine a despertar. Ay, bueno, está muy Estaba bien. aprendiendo. Para los que no las conocen, Sabrina es nuestra compañera de psicóloga del equipo, especialista en fibrosis quística, enfermedades crónicas, así que Aquí hermosa estamos persona. para acompañar. Y también de paso, ya que están todos callados, aprovecho y meto chivo, Obvio, aprovechando la obvio. oportunidad. Que bueno, que estén atentas a las redes, que seguramente a fines de este mes se va a hacer una charla dirigida tanto como para familiares de chicos con FQ, de todas las edades, como también para jóvenes y adultos, y el motivo va a ser poder compartir ciertas herramientas para comunicar acerca de la FQ en distintos contextos, ya sea hablarlo con niños, ya sea hablarlo con las escuelas, con los trabajos, con las familias, porque sabemos que el diagnóstico de FQ, al ser tan poco frecuente, puede generar malos entendidos y la desinformación a veces, eh, si estamos desinformados, se pierde la posibilidad de recibir ayuda. Así que es clave también saber cómo comunicar, conseguir algunas estrategias para ahí sociabilizar. Así que seguramente sea a fines de este mes un sábado, así que estén atentos que les vamos a Ah, compartir la y estaré invitación. también. Tal Excelente, sí, cual. claro que sí. Ujú. Obvio, la vamos a difundir, claro que sí. Bueno, Genial. mira, yo tengo y 11, ¿te parece? Arranquemos. Bueno, ¿querés hacer alguna introducción, Cris? Yo me presento, no te Bueno, preocupes. me presento yo. O Alberto, Bueno, sí, obvio, cualquiera de los dos. bueno, por ahí muchos no me conocen porque soy bastante virtual. Es Yo soy el verdad. actual presidente de FIPAN y bueno, trabajan mucho las chicas para hacer estas charlas y acercarnos a las familias y les estamos muy agradecidos, sobre todo un sábado tan temprano. Así que bueno, vamos a tratar de tener un año más movidito, con más charlas y bueno, y les agradecemos sobre todo la participación. Así que bueno, le doy la palabra a Milagros, que es la... Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas, sí, que también como conectarse y tener ganas de compartir un rato juntos, sí, un sábado a la mañana. En esta oportunidad con Cristina y Gualberto planteamos una propuesta un poco diferente, sí, frente a otras que seguro algunos hayan participado de charlas anteriores mías. Eh, con respecto a la idea fue responder las consultas y las inquietudes más frecuentes. Muchos de ustedes deben haber recibido un formulario donde había, bueno, ¿qué le preguntarías al nutricionista? ¿Qué dudas tenían con respecto al abordaje nutricional, a las cuestiones de la comida, la alimentación, el tratamiento que tiene vinculación con lo nutricional? Así que bueno, recibí muchas preguntas, ¿sí? 46, igual después daremos espacio también a un momento de preguntas para que aún más podamos abordar todas las posibles. Así que la dinámica fue, esperen que ahora justo que practicamos, no, ahí está.
Entonces, la propuesta fue lo armé por ejes temáticos. Perdón. Primero vamos a hablar un poquito del estado nutricional y la función pulmonar, para, bueno, después conversar si algunos de ustedes tenían presente o conocían que hay una intimísima relación, sí, está absolutamente relacionado el estado nutricional y la función pulmonar. ¿Sí? Lo que algunos conocen como el BEP sub 1, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, o cómo estoy clínicamente de la parte pulmonar, bueno, está íntimamente relacionado con el estado nutricional y se los contaré un poquito cuáles son esas relaciones. Vamos a hablar un poco de las necesidades energéticas, de las vitaminas y los minerales, y esto de cuántas calorías, cuánto tengo que comer, cómo. La suplementación nutricional, ¿sí? Esto de tomar suplementos, que hoy en día por suerte hay más marcas, hay más presentaciones, hay distintos formatos para poder incorporar un suplemento nutricional y a qué nos referimos con eso, y un poco con respecto a en qué momento hay que tomar la decisión de colocar un acceso enteral, como capaz no, la palabra enteral no le suena, pero me refiero a la colocación de una sonda nasogástrica o de un botón gástrico. La terapia de reemplazo enzimático, que siempre trae bastantes inquietudes, voy a abordar un poco ahí con respecto a la toma de enzimas, cuándo, cómo, cuánto, con qué alimentos, alimentos no hay que tomarlas, así que sacaremos dudas con respecto a eso. Y puse ese título de La era de los moduladores genéticos y el peso, ¿no? Que los más grandes pues me contarán que estén tomando ya modulador, los más pequeños probablemente hasta a partir de los 2 años hayan comenzado con el Trix-AP, y vamos a abordar un poquito esa temática. La diabetes relacionada al FQ, unas palabras con respecto a la enfermedad hepática y al trasplante. Miren lo florido, y me gustó mucho esa foto de las flores y el pulmón, lo florido que es este eje temático, así que trataremos de ser lo más claros posibles, dinámicos, la idea es de ir avanzando y después dar un espacio para las preguntas, ¿sí? Bueno, como lo primero que les comenté con respecto al estado nutricional y la función pulmonar, les comentaba que existe una íntima, estrecha relación entre el estado nutricional y la función pulmonar. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Sí? Que tener un buen estado nutricional, un buen peso, un buen crecimiento y desarrollo, una buena composición de masa muscular, nos va a ayudar a que yo tenga fuerza, tenga músculo, tenga una buena estructura corporal para poder movilizar las secreciones. Cuando digo secreciones son mocos, ¿sí? Y como les explico a mis pacientes o a los papás de mis pacientes, la única manera de sacar el moco es escupiéndolo, es expectorándolo, ¿sí? Porque si lo trago, a veces no dándome cuenta, a veces inevitablemente, a veces me da pudor, me da vergüenza, no fue la posible escupirlo, o los más chiquititos, ¿sí? Aquellos papás que sean de niños más pequeños, recién a veces a partir de los 7, 8, un poco más, y a veces algunos niños 5, 6. Es todo un ejercicio, un juego, escupir. Y es algo que se ejercita, porque no es escupir como nosotros capaz escupimos una saliva, o cuando nos lavamos los dientes, sino que tiene que ver con poder hacer tú un mecanismo para poder expectorar, subir el diafragma, juntar el moco en la boca y poder escupirlo. ¿Y qué pasa cuando lo trago? ¿Sí? Cuando lo trago al moco, como yo les explico a veces, el moco llega al estómago y el estómago no sabe si es un sándwich de jamón y queso, un suplemento nutricional calórico o moco, ¿sí? Recibe una sustancia densa, espesa, ¿sí? Con bacterias en ocasiones, que eso genera que el estómago se llene, que dé una sensación de plenitud, de saciedad, de esta sensación de estar lleno, de sentir un poquito hambre, ¿sí? Pocas ganas de comer, ni hablar que cuando trago el moco también me queda feo gusto en la boca, a veces puedo tener hasta mal aliento. Entonces eso va colaborando negativamente en que yo coma cada vez menos, ¿sí? Y esto está íntimamente relacionado con con una exacerbación, ¿no? Con que yo si trago el moco y no lo movilizo y cada vez pierdo más peso y estoy comiendo menos, mi cuerpo, como dice ahí, deterioro el estado nutricional y perder peso. Aumentan las exacerbaciones, deterioro el cuadro clínico, ¿sí? Cada vez soplo menos en la espirometría y tengo más moco, y se va dando ese círculo vicioso que se habla en la fibrosis quística negativo, ¿no? De la
inflamación de la vía aérea, con la obstrucción del moco en la vía aérea y la infección persistente. Y se vuelve una rueda, ¿sí? Una bola de nieve a veces es compleja frenarla, pero si yo lo abordo desde el lado nutricional, mejorando y optimizando la ingesta y pudiendo desde la parte kinésica o fisioterapia respiratoria poder hacer ejercicios para poder tener mejor tono muscular, para poder expectorar los mocos y hacer mi tratamiento respiratorio cuando me dicen las nebulizaciones, los antibióticos, todo mejora y al contrario, ¿no? Se hace una rueda pero positiva, que rueda en un círculo mejor, más beneficioso y yo puedo estar cada vez mejor. ¿M? Y cuando hablo de fuerza muscular, también en aquellos niños pequeñitos, a veces no es hacerlos hacer gimnasia, es un niño que crece, obviamente los bebés es más complejo, pero cuando van creciendo, que sea un niño activo, que pueda caminar, correr, trepar, que tenga un buen estado nutricional y que esté activo físicamente y que depende de su edad pueda ir cumpliendo distintas actividades físicas. Recuerden que, o les comento, actividad física no siempre es deporte, actividad física es actividades de la vida diaria, es estar activos, es mantenernos en movimiento, ¿sí? Y acorde a la edad puede hacer una actividad que sea recreativa, placentera y que ayude a tener un buen estado nutricional, una buena masa muscular y una mejor función pulmonar. Entonces, con respecto a esto, como les decía, esto se va a ir adaptando a las distintas etapas de la vida, ¿sí? A estos estilos de alimentación que pueda tener desde un bebé, un niño, un adolescente. Y puse ese concepto de que fue una de las preguntas, no quise dejarla fuera, que me hicieron y después hay muchos temas que se pueden profundizar después en las consultas individuales. Pero reconocer que la selectividad alimentaria, ¿no? Que de golpe comía algo y ahora no lo quiere y antes lo quería y ahora es un tema y no sé qué darle de comer, bueno, hay que analizarlo en la consulta individual, considerar que la selectividad alimentaria es algo esperable, ¿sí? Que es habitual, a veces no me gusta a mí usar la palabra normal, pero sí es esperable, es habitual, que pueda un niño, no sin tener FQ, ¿sí? Tener selectividad alimentaria, pero cuando esto se sostiene en el tiempo y cuando complejiza el cuadro clínico y cuando genera que el niño pierda peso y empeore eh, se complique su cuadro en general, evaluarlo porque siempre va a estar relacionado a una enfermedad crónica. Y cuando el niño se pone más grande, un adolescente, incluso un adulto, también comprender o tener en cuenta que es una enfermedad crónica y que el tratamiento es complejo, es largo, se puede volver extenuante, tanto para los niños pequeños, para los papás o familia que acompaña, y para ese niño que se está poniendo grande, ese adolescente y ese adulto que van pasando años de vida con el tratamiento, ¿no? Y bueno, y considerar que en ocasiones hay que abordar los distintos aspectos, ¿no? Que como me parece importante resaltar que nosotros no comemos solamente por cuestiones fisiológicas, ¿no? Tenemos hambre y comemos. Comer es un acto social, comer es un acto emocional, ¿sí? Entonces le sumamos la carga de una enfermedad crónica con un tratamiento que se puede volver cansador, extenuante. Sabri muchas veces aborda también este tema, ¿no? De enojarnos con la enfermedad o enojarnos con algo, o con la comida, con nuestros padres o con lo que nos tienen que decir que tenemos que hacer en tratamiento. Y bueno, y ahí aparece la selectividad alimentaria. Pero se puede ir trabajando, se puede corregir, hay herramientas y estrategias para ir abordándola en los cuadros individuales. Y desde el lado más estrictamente nutricional, comentarles que en las consultas nutricionales siempre es muy importante el peso, la talla, ¿sí? O el índice de masa corporal y los percentilos. Siempre tener en cuenta los síntomas digestivos, ¿sí? Es muy importante que en la consulta se pueda abordar esto: ¿te duele la panza? ¿Sentís que te llenas mucho? ¿Por qué no tiene hambre? ¿Por qué no tiene apetito? ¿Cómo es la materia fecal? ¿Sí? eh, si se modifica en alguna alimentación con la comida, si se modifica con la toma de enzimas, ¿sí? Y analizar mucho la toma de enzimas relacionadas. Ahora en unos minutitos voy a avanzar, pero los tiro ahora, ¿sí? Tengan siempre presente que las deposiciones o la materia fecal se convierta más grasosa, más pastosa, como que hay signos de mala absorción y no suba de peso, no siempre estrictamente es aumentar las enzimas, ¿sí? Más de una vez es trabajar en cómo, cuánto y la forma en la que está tomando la enzima, que en unos minutos profundizo sobre eso. Y les puse dos temas ahí en negrita que me parece que son importantes, no hace falta que se los sepan, pero lo comento para que lo tengan presente.
es que en los niños pequeños, ¿sí? Hasta los 18 años se consideran los percentilos, ¿sí? Y antiguamente, hace unos años, era bueno, con tal de que crezca, con tal de que mantenga su curva de crecimiento, era bueno, que coma lo que sea, con tal que engorde, ¿no? Y esto cambió, por suerte. Era bueno, que coma golosinas, mantecas, cremas, chocolate, papas fritas, tiene hambre, comprarle un paquete de chisitos. Esto era así. Eh, y yo no lo militaba mucho, pero sé que muchos colegas sí, porque era bueno con tal de que engorde. Pero después se dio cuenta que nos dimos cuenta que no, ¿sí? Que con la grasa no sintetizamos masa muscular, la grasa no genera tejido, ¿sí? Y necesitamos una alimentación más alta en calorías de buena calidad y proteínas. Entonces, lo que los niños se sugiere es que puedan superar el percentilo 50, superar esa media, tratar de llevarlos a un máximo, poder que alcancen el percentilo 50 y poder mantenerlos en un percentil más grande, 50, 75, porque cuando se conviertan en adultos, cuando superan los 18 años, que se considera adultez, los valores cambian, ¿sí? Y es el índice de masa corporal, que es la relación del peso y la talla al cuadrado, se adecúa para fibrosis quística, considerada una enfermedad que se llama inflamatoria sistémica o catabólica, que requiere un requerimiento energético mayor por la enfermedad. El índice de masa corporal se corrige, ¿sí? La normalidad es a partir de 22 kilogramos en las mujeres y 23 en los varones. Entonces, insisto con esto de los percentilos porque en ocasiones a veces me ha pasado mucho que pediatras que era bueno, está flaquito, pero total mantiene su curva y mantenía curvas muy bajitas de percentilo 3, percentilo 10, percentilo 25, y cuando llegan a la adultez o mayor de 18 años parece que se quedaron muy abajos, ¿sí? Que siguen bajo peso, pero siempre el pediatra me dijo que estaba bien. ¿Sí? Bueno, tratar de trabajarlo esto también lo comento si hay profesionales de la salud o adultos o pacientes más grandes para poder siempre optimizar el estado nutricional. Y con respecto a las necesidades energéticas de vitaminas y de minerales, el requerimiento de energía, como les decía, les pongo el número, ¿sí? Pero relacionado a las familias para que lo puedan entender mejor, miren, dice 150 al 200, o sea, necesitan, por decir, el doble de calorías que una persona de la misma edad sin FQ. Pero eso no significa que tiene que comer el doble. ¿Sí? Este me parece un concepto importante. Necesitan más energía, más calorías, más vitaminas, más minerales, más hidratos, más proteínas, más grasas, pero no necesariamente eso tiene que significar que en lugar de, por ejemplo, digo, comer un plato de ravioles, deben comer dos platos de ravioles, ¿sí? No, sino que es una preparación que por muchas razones el niño o el joven con FQ o el adulto pueda no tener tanto apetito, y si lo tiene, que en la misma porción tenga mayor densidad energética, o sea, en la misma preparación un mayor aporte de energía, pero en un volumen más pequeño o menos o menor, ¿sí? Porque tanto volumen en ocasiones no lo pueden alcanzar, porque tienen moco, porque están más saciados, y más fraccionado. Esto poder a veces me han escuchado hablar de comer cada 2, 3 horas, hacer colaciones, ¿sí? Pequeñas ingestas, pero más calóricas, más nutritivas, frente a comer poquitas veces, pero mucho, ¿sí? El requerimiento proteico había varias preguntas con respecto a cuánta proteína, hace bien la proteína, hay un tope máximo con las proteínas. Bueno, siempre y cuando la función renal, la función de nuestros riñones esté adecuada, esté correcta, eso lo valoramos en la consulta individual. Es importante si necesitan un aporte calórico, un aporte proteico significativo, hablamos de un 20%. Y lo que decimos en nutrición, que le decimos las proteínas de alto valor biológico, ¿sí? Esas proteínas de origen animal, ahora vamos un ratito a profundizar, ¿sí? Las que vienen de la leche, los yogures, los quesos, el huevo y las carnes, y también las vegetales, que son de excelente calidad, como las legumbres, los cereales, ¿sí? Y que esto esté presente, ¿sí? Un mayor aporte proteico adecuado a la edad, al crecimiento y desarrollo, sea un bebé, un niño, un adolescente o un adulto, va a mejorar el estado nutricional y va a optimizar también su función pulmonar. Justamente que va a acompañar a ganar más masa muscular con la actividad física y a tener más fuerza muscular adaptada a la edad, ¿sí? Y esto se puede ir trabajando. Y siempre se dicen, bueno, las grasas, ¿no? ¿Cuánta grasa? ¿Hay que comer todo con grasa? Bueno, esto también cambió, como les decía, en los últimos años. Como reitero, antes se decía, bueno, que coma grasas que va a engordar, y este concepto se modificó, ¿sí? Cuando hablamos de grasas saludables, grasas de buena calidad, o en nutrición cuando decimos insaturadas, ¿no? Más grasas
de origen vegetal, ¿sí? Los aceites en crudos, frutos secos, si se puede, alguna semilla, ahora vamos a analizarlo, la palta, y todo lo que tiene que ver con las grasas animales, pero reducidas en ese tenor graso que no nos ayuda, sacarle la grasa visible a la carne, sacarle la piel al pollo, los lácteos que en ocasiones, depende de la edad, después lo podemos profundizar, pueden ser descremados, ¿sí? Como quitar esas grasas que no nos hacen bien y que más adelante profundizaré que pueden afectar la función hepática. ¿Sí? Cual siempre evitar a cualquier edad los excesos de grasas. El exceso de grasa me refiero a golosinas, aderezos, ¿sí? Pastelería, panadería, los embutidos, ¿sí? Los chacinados, esos alimentos que yo sé que son altísimos en grasas, la fritura, bueno, tratar de evitarlos, ¿sí? Porque no van a mejorar el estado nutricional. Las vitaminas y los minerales, sabemos que todas las personas con FQ y sobre todo el 90% del mundo de las personas con FQ tienen insuficiencia pancreática, requieren una suplementación de vitaminas y minerales debido a que se describe que hay una mala absorción y que eso puede favorecer, a pesar de que caca bien, como digo, a que alguna parte de vitaminas se pierdan y es necesario porque tienen mayores necesidades de vitaminas. Hay diferentes marcas que seguro todos ustedes conocen, desde las Decas, Decas Plus, las Decas en solución para los bebés, las Adevit, la Supradin, Supradin Forte, sí, depende de las necesidades. Antiguamente se acordaban que estaban las Aquadex, capaz que alguna las conoce, sí. Y puse ahí las vitaminas que nosotros en nutrición las llamamos las liposolubles, las que vienen con alimentos de las grasas, la A, la D, la E y la K, que en ocasiones es necesario, y hoy más hoy en día, y esto vino mucho después de la pandemia, la necesidad de adicionar vitamina D aparte. ¿Sí? Capaz que muchos de ustedes lo toman y después podemos responder alguna pregunta sobre eso. Aparte de lo que llamamos las vitaminas hidrosolubles, las del complejo B, B1, B2, B3, B6, B12, B9 y la vitamina C. Todas estas vienen en los suplementos y en estas marcas que les nombré, y en ocasiones individuales uno puede dosar en sangre alguna en particular que puedo sospechar deficiencia y adicionarla aparte, ¿sí? Y con respecto a los minerales, el mineral más relevante debido a lo que implica la fibrosis quística es el sodio. Siempre hay que adicionar sodio, ¿sí? Lo que llamamos la sal. Los más chiquititos adicionan la solución salina. Cuando vamos creciendo y comiendo, podemos agregar un poco más de sal a la comida. En ocasiones se agrega zinc en aquellos niños pequeños con alguna dificultad en su crecimiento y desarrollo. Y luego sí considerar siempre, evaluar si hace falta agregar o no el hierro, que es más un marcador que puede generar que si están deficiencia, las anemias, ¿sí? Entonces siempre dosar en sangre a veces estos minerales es muy, muy importante. Y cuando hablamos de qué alimentos elegir, bueno, algo les había adelantado, ¿no? Estos alimentos que podemos elegir a cualquier edad. Y después pondremos más o menos cantidad de algunos, ¿sí? En diferentes momentos de la vida. Los lácteos, siempre que estén presentes, van a ver que los primeros son las proteínas de origen animal, que yo siempre comento. Leche líquida, la leche en polvo. La leche en polvo es un gran alimento, ¿sí? Que es accesible. Que siempre yo digo, la primera vez que compras la caja de leche en polvo puede ser costosa, pero después rinde un montón. Y es una gran herramienta para adicionar proteínas y grasas de buena calidad a una leche líquida, a una preparación, para enriquecer, ¿sí? O reconstituirla directamente. Los yogures, que también se pueden agregar leche en polvo o hacerlo casero, hoy que está tan en auge, y la verdad que es una gran herramienta. Y los quesos, ¿sí? Y después depende de la edad, desde un bebé a un adulto, definiremos si pueden ser descremados o pueden ser enteros. Los huevos, sí, que pueden comer, depende de la edad, sí, la cantidad, pero se pueden comer huevo todos los días. Las carnes, sí, para mí carnes son todas, depende de la edad, reitero, las porciones que pueda cada uno. Y luego incorporar proteínas de origen vegetal, los cereales, ¿sí? Arroz, fideos, ¿sí? Pastas con la harina de trigo, la harina de maíz, que sería la polenta para nosotros, la quinoa, la avena. La avena es un gran alimento que puede, una avena instantánea que se hidrata rápidamente, que la podemos incorporar hasta en un panificado casero, en un pan, en unos panqueques, en unas galletitas, en una torta, en un puré de papas, en una sopa, en un puré de verduras, ¿sí? En un yogur, en una leche, y aporta un excelente perfil de vitaminas, de minerales, de hidratos y de proteínas. Las legumbres, que a veces uno las deja de lado porque pueden ser, ay, complejas, las tengo que hervir, las tengo que remojar. Bueno,
Las arvejas, ¿sí? Que pueden venir congeladas, pueden venir en lata, ¿sí? Comprar productos enlatados, en ocasiones aprovechar la oferta, comprar y tener, facilita que ya están cocidos, ya están listos para la cocción y se pueden vehiculizar o agregar en muchas preparaciones, lentejas, porotos, garbanzos, ¿sí? Comprarlos ya cocidos, comprarlos como les digo, en latas o secos para prepararlos, que son más económicos aún, ¿sí? Los frutos secos, ¿sí? Que hoy en día son más costosos, pero no quiero dejar de agregarlos. Eh, bueno, escribí mal nueces, ahora me estoy dando cuenta. Maní, nueces, almendras, avellanas, castañas de cayú, hay muchas, pero bueno, a veces el maní es el más económico, se puede hacer pasta de maní casera. Entiendo que hay algunas edades que el maní, los más pequeños no pueden todavía, pero lo estoy diciendo en general, ¿sí? Uno después adapta estos alimentos, depende de la edad del paciente fibroquístico. Puse el concepto de las semillas porque fue lo que apareció en varias preguntas. También, las semillas de girasol son las más fáciles de masticar, las que es más fácil que yo pueda incorporar o vehiculizar los nutrientes que tiene, ¿sí? De lo contrario, cuando son más grandes se pueden agregar, aportan fibra, aportan grasas de buena calidad. En los niños pequeños son más peligrosos o son más inseguras, hay que adecuarlas según la edad. Los aceites que sí, pero el aceite, como yo a veces digo en broma y alguno capaz me escuchó decirlo, no tiene que chorrear de aceite la comida. Y ahora cuando hablemos de los moduladores genéticos voy a tocar este tema, ¿sí? Incorporar el aceite que, lo digo para los papás o las familias que no tienen FQ, lo que agregarías para cuando vos comas, ¿sí? Entonces, aceites en crudo, preferentemente, ¿sí? O con poca cocción para que no se modifique la grasa del aceite, aceite de girasol, maíz, mezcla, oliva podría ser. Y con oleaginosa me refiero a la palta, ¿sí? Que en ocasiones está tan cara, pero a veces capaz que alguno de ustedes vive en un lugar cerca, accede a paltas de los árboles directo y es un excelente alimento y a cualquier edad se puede incorporar desde una alimentación complementaria de 6 meses hasta un adulto pueden comer palta. Y frutas y verduras, no las puse solas, obvio que pueden, ¿sí? Pero siempre enriquecidas con una proteína va a ser de mejor calidad. Bueno, vamos a pasar a este tema de la suplementación nutricional y la nutrición enteral, ¿sí? Que ese es un tema que es más complejo, la nutrición enteral, o da un poco más de miedo, temor, ¿sí? Enojo o angustia pensar en incorporar otro tipo de soporte. ¿Cuándo? Bueno, ¿cuándo la suplementación? A ver, el que capaz suplementación no le dice mucho, me refiero a los clásicos en sobre, ¿sí? Bueno, ahora voy a hablar de un montón de otras presentaciones, pero el clásico suplemento para agregar. Bueno, como nutricionista especializada, uno o cualquier nutricionista evalúa, ¿sí? Que él es insuficiente la ingesta, que hay pérdida de peso, que está costando con la alimentación solamente la oral, ¿no? O sea, comer alimentos está costando la incorporación, el aumento de peso, la mejora del estado nutricional. Hay que pensar, es una herramienta. ¿Sí? Es como yo digo, es una mano en la espalda, es como dale, vamos un poquito más, es un punch de calorías en diferentes presentaciones, ¿sí? Y hay muchos, por suerte, hoy en día. Las cosas en los últimos años aparecieron grandes variedad de productos de laboratorios de excelencia, tipo Abbott, Pavot, Fresenius, Nestlé en una tercera, cuarta línea, en las que hay líquidos listos para tomar. Iba a poner fotitos, pero me quedaba muy llena. Pero se los puedo contar ahora si quieren en las preguntas. Todos los laboratorios tienen presentaciones bebibles de 200 mililitros, de 125 más chiquititas, con mucha versatilidad de sabores. Antes era el Lensure vainilla y chocolate. Hoy en día están de capuchino, de frutos rojos, de frutos tropicales, ¿sí? De café con leche, que es muy rico para niños chiquitos. A veces el chocolate les resulta pesado y el café está bueno. No tiene café, es el saborcito a leche. Vienen polvos saborizados, sí, que seguro los conocen, que es como con agua o con leche líquida, prepararlos y ahí aumento aún más el aporte energético. Vienen polvos neutros, de fórmulas o de módulos, vienen polvos proteicos específicamente, o polvos neutros de fórmulas completas para agregar capaz a preparaciones saladas, que a veces pueden ser una alternativa. Y también le puse ahí el semisólido, capaz no les dice mucho, pero algunos lo conocen como, hoy en día hay un solo laboratorio que lo tiene, Fresenius, que es el Fresubin Creme, que es un potecito así de 125 gramos, como si fuera un yogurcito griego, ese pote chiquitito, que viene sabor vainilla y sabor capuchino, y que la verdad que para muchos es una gran herramienta, sí, dura 24
todos duran 24 horas abiertos, todos no requieren refrigeración una vez abiertos, se pueden tomar durante el día fraccionados en pequeñas porciones o todo junto. Todos podrían ser incorporados como un extra a la alimentación o como si en momentos más críticos, como si fuera el desayuno y la merienda, como si fuera un postre. Entonces, en lugar de comerse un flan, un arroz con leche, otro postre es tomar el suplemento, llevarlos a la escuela, llevarlo al jardín, ¿sí? Llevarlo al trabajo, tenerlo en la vida cotidiana. eh, Se pueden calentar, se pueden enfriar, se pueden mezclar con otra preparación, ¿sí? Con hacer un postre, hacer un bizcochuelo, comerlo con cereales o con granola, ponerle confititos, ¿sí? Así que es muy versátil. Y son pequeñas porciones con perfiles nutricionales muy completos. Y con respecto a la parte de la sonda nasogástrica o versus el botón gástrico, es mucho más profundo y más largo. Quería decir unas pequeñas palabras con respecto a esto y si hay más preguntas, después puedo contestar. La sonda nasogástrica se suele utilizar a veces para optimizar en las exacerbaciones, ¿sí? Cuando es necesario un tratamiento endovenoso, domiciliario o en casa, o comenzarlo en casa y luego terminarlo en domicilio. Colocar una sonda nasogástrica de la nariz al estómago, que es un calibre muy pequeñito, que son de silicona, muy blanditas, por 14, 15 días, 14 que dura el tratamiento endovenoso, 21 en alguna ocasión, y aparte de que coma por boca, administrar una fórmula, un producto, ¿sí? Como si fuera un Ensure, ¿m? A los que lo conocen, pero listas para colgar hoy en día, ya no se usan más los polos preparados, ¿sí? Puede usarse, pero hay productos de mejor línea, que se conectan con una bomba, con un aparatito que muchas veces son como el tamaño de un celular, donde uno regula la infusión despacito o a la noche o en intermitente, o sea, por momentos del día uno infunde para que no pierda apetito de la vía oral, y es como un plus de calorías para aprovechar ese momento que va a estar internado, que va a tener una vía donde le van a pasar antibióticos endovenosos y aparte recuperamos estado nutricional. Pero dura poco tiempo, dura 15 días, ¿sí? No se aconseja prolongarlo, máximo un mes. Lo que sí se prolonga cuando hay que hacer un abordaje nutricional más intenso, ¿sí? Con cuadros más graves o con mayor riesgo, o aquellas personas que están en lista de espera de trasplante bipulmonar o hepático, es necesario usar un acceso gástrico, ¿sí? Lo que llamamos el botón gástrico, para que se pueda usar durante la noche, mandar una infusión de alimentos y durante el día el niño, el joven, el adulto tiene una vida habitual, y a la noche se conecta el alimento, ¿sí? Si quieren ir dejando las preguntas en el chat, todas las que quieran, cuando termino voy a ir respondiendo todas. Así que las dudas que aparezcan, escriban, que cuando termino leo desde el principio y voy respondiendo. Bueno, la terapia de reemplazo enzimático, las enzimas, sí que esto siempre trae tantas dudas y preguntas siempre, ¿bien? Me refiero a esto, bueno, a ver, lo planteé como preguntas. ¿Para qué sirven, sí, las enzimas? Bueno, vienen a imitar la función del páncreas, ¿bien? El 90% de la población mundial de fibroquísticos tienen insuficiencia pancreática, más allá de la mutación genética que tengan, es bastante frecuente por lo cual necesitan, por eso se llama terapia de reemplazo, ¿sí? Nuestro páncreas, habitualmente las personas que no tenemos FQ, tenemos nuestro páncreas secreta enzimas, ¿sí? Infunde, manda, ¿sí? Ahí al intestino, amilasa pancreática, proteasa pancreática y lipasa pancreática, para los hidratos, las proteínas y las grasas. Entonces, tomar la cápsula, que adentro de la cápsula recordar que no viene solo la grasa, vienen las tres enzimas, ¿sí? Por eso es para todo tipo de alimento que tenga esta combinación, un hidrato, una proteína y una grasa. Entonces yo tomo la cápsula e imita como si mi páncreas la secretara, la mandara cuando como. Mi páncreas no funciona del todo bien porque tengo insuficiencia pancreática, algo de enzima secreta, pero no es suficiente, tomo las cápsulas, ¿sí? Hoy en día hay varias presentaciones. En Argentina tenemos dos marcas, la línea de Techfer y la línea de Creón, donde, bueno, por ejemplo, Creón tiene la presentación del granulado de 5.000 unidades, y luego viene Techfer y Abbott, Creón, hay de 10 y de 12.000, y después de 20 y de 25.000. Y depende de la edad del paciente fibroquístico, podría tomarse un granulado, podría tomar las cápsulas abiertas, porque es verdad que no son lo más eficientes, pero los niños hasta los
4 o 6 años no aprenden a tragar y a muchos adultos les cuesta también. Es una cápsula que tiene un tamaño como la falange del dedo. Entonces se pueden abrir y hay que trabajar ahí en cómo optimizar, porque la cápsula no está del todo preparada para abrirla, pero se puede hacer sin problemas, es seguro. Pero bueno, cómo hacer que no queden microesferas en boca, limpiar, que puedan actuar, mejorarle, aumentar la eficacia y la eficiencia de esas microesferas que lleguen al intestino, hasta que esta personita con FQ, este niño joven adulto, ya las trague completas, enteras y uno mejora su acción. Cuando al inicio, ahí, cuando voy a dar el primer bocado, ¿sí? Ni unos minutos antes, ni tengo que esperar, nada, ahí, el instante. Incluso hace poco escuchaba a un profesional que decía, y si te olvidaste, no importa, comiste el primer bocado, en el segundo, o sea, ya empezaste a comerte, tomás esas primeras cápsulas. En ocasiones hay que evaluar cada caso individual. A veces funciona tomar la cantidad que te haya indicado el nutricionista, el médico especialista, todas completas, o sea, 2, 3 juntas, o fraccionarlas lo que dure la comida, lo que digo yo, ¿sí? Lo que dure la milanesa con puré, ese plato, bueno, yo tengo que tomar 3 de la fracción que sea. Bueno, tomar esas 3 lo que dure la milanesa con puré, ¿sí? ¿Cuánto? Bueno, hay un tope máximo, ¿sí? Que se los pongo ahí, nadie tiene que sabérselo, ¿sí? Es hasta 10.000 unidades de lipasa, tanto poner lipasa, por kilo por día. A ver, esto se establece, pero no necesito, yo siempre explico esto, a ver, quiero hacer un aparato acá. Que haya un tope máximo no significa que yo las necesite, ¿sí? Como se calculan por kilo de peso, significa que yo, de las enzimas pancreáticas, puedo tomar cantidad de cápsulas hasta una cantidad. Pero si yo tomo muchísimas menos y ando bárbaro y subo de peso y no tengo diarrea con grasa, no tengo dolor, no estoy hinchada, estoy todo bien, maravilloso. Si comienzo con algunos síntomas, sé hasta cuántas puedo aumentar. Y si alguno anda muy cerca de ese máximo, se puede trabajar, como puse ahí al final, en evaluar qué está pasando con esa ineficacia y optimizar la acción. Como dije hace un rato en el principio, no siempre, casi nunca, pero puede ser la mitad, 50%, no siempre, la respuesta es aumentar las enzimas. Pone una más, pone dos más, ¿sí? Porque a veces mejorando la acción, fijarte si no estás con mucha acidez, porque la enzima en el estómago, si hay mucha acidez, se hace como un efervescente. La estás tomando abiertas, bueno, ver cómo hacer para que sea mejor. La estás comiendo con qué alimentos, cuánto tardas en tomarlas, capaz que hay que fraccionarlas un poco, y eso mejora. Y no hace falta aumentar la cantidad de unidades de pastillas, sino mejorar lo que ya tomás, ¿sí? ¿Con qué alimentos? Y bueno, la respuesta sería con todo, menos con algunos que puse ahí, pero puse algunos ejemplos, ¿sí? ¿Con qué sí? Bueno, todos los lácteos, leche, yogures, quesos, los huevos, las carnes, las preparaciones que tengan combinación de alimentos, ¿sí? Donde hay un huevo, un pollo, un cereal, una legumbre y está combinado con una cucharada de aceite, encima, ¿sí? Los aderezos, mayonesa, ketchup, mostaza, los panificados de la pastelería, ¿bien? Donde hay combinación de alimentos, o sea, es una receta, ¿bien? Los snacks, chisito, papa frita, palito, maní, frutos secos, ¿sí? Las golosinas, los helados, salvedad, algún helado de crema puro, que realmente es agua con fruta, ¿sí? No tiene ningún agregado, ni de manteca ni de crema, puedes ir a la lista de abajo, pero si no con helado hay que tomar enzimas. Palta, puse pochoclo, y después si hay alguno que le surge la duda de que con algún alimento empiece a escribirlo en el chat, ¿sí? Y con esto se puede, yo ahora les contesto a todos. ¿Con cuáles no hace falta tomar enzimas? Con jugos, ¿sí? Con gaseosas, con un helado de agua que sé que es o el casero o real, no tiene ningún otro agregado más que la fruta con el hielo. Los caramelos, los chupetines, los chicles, ¿no? Que tienen solo azúcar. No es una golosina en la que ya tiene un dulce de leche, un chocolate, una galleta. No, ¿sí? Puse gomitas, ¿no? Que son solamente la gelatina con azúcar. Frutas y verduras solas. La fruta fresca, cruda o cocida, que es sola, no tiene ningún agregado de otro alimento. La verdura sola, ejemplo, agarrar un tomate cherry. No estoy hablando de la palta está en la lista de arriba, ¿sí? Le gusta comer, no sé, tiritas de morrón, tronquitos de zanahoria.
maravilloso, ¿sí? Pero están solas, entonces no necesitarían enzimas, ¿sí? Igual si surgen dudas con esto, vayan dejándolo en el chat que yo les respondo. Llegamos a la parte esta de los moduladores, ¿sí? Que es como el tema más álgido y la verdad que les ha cambiado la vida a tantas personas. Les contaba a Cristina que presencié esta semana, me invitaron a la presentación del Ivacar granulado, que es un modulador genético para una mutación específica, un grupo de mutaciones específicas, el Ivacaftor, pero de presentación granulada para niños pequeños a partir de los 2 años o a partir de los 14 kilos. Y se hablaba de esto, ¿no? De que dicen que en los vademecums un papá contaba que hasta se debería incorporar la frase que en efectos adversos decía, o en indicaciones o en resultados, debería de ser, le cambia la vida a la familia, ¿no? Y me pareció una frase, una gran frase, le cambia la vida al paciente, pero le cambia la vida a la familia. Bueno, puse algunos tips que aparecieron mucho en las preguntas. Engordo con el modulador y lo puse así tal cual como la persona lo escribió en su pregunta. Bueno, el modulador lo que hace, si toman la triple terapia o toman una monoterapia, ¿sí? El modulador genético que tomen, lo que busca es modular, tratar de modificar, potenciar o corregir, según la droga, el canal de cloro, ¿sí? Lo que llamamos el CFTR, ¿sí? El canal de proteína transmembrana, que se pueda abrir, fortificar, arreglar, para que el cloro pueda salir por el canal, ¿m? Y que las secreciones de nuestro cuerpo se empiecen a ser más solubles. Por eso mejoran las secreciones, por eso el moco está más líquido, por eso dejan de tener moco, disminuye las exacerbaciones, mejora la absorción, mejora el cuadro digestivo, y ahí es cuando suben de peso, porque por múltiples factores tienen más apetito. También desde el punto de vista que también desde lo emocional, lo emotivo, de que estoy mejor, de que estoy tomando algo, sí, estimula a tener más ganas de comer. Al no tener moco con gusto feo, con bacterias, tengo más ganas, más apetito, más deseo de comer y aumentan de peso. A mí la palabra engordar me parece que tiene toda una connotación negativa que no está buena. Es subir de peso, ¿sí? Y mejorar el estado nutricional. Sí hay que considerar y evaluar en cada consulta el aumento de este peso, ¿sí? Que sea un peso desde la masa muscular, porque hay descripciones internacionales ya, y nosotros en el hospital lo hicimos para presentar, con composición corporal, como cuando empezaron a tomar los moduladores, lo primero que aumentaban era de masa grasa y no de músculo. Y esto hay que trabajarlo para que progresivamente, cuando siguen corrigiendo peso y mejorando, sea de músculo y no de grasa, porque ahí sí puede haber afectación hepática, ¿sí? Entonces, hay que evaluar cada caso. Capaz que era un caso que comenzó a tomar modulador genético y esa persona, digo personas FQ cualquier edad, ya venía con un buen estado nutricional o no tenía tanto bajo peso. Entonces, desde la alimentación tiene que ser más saludable, variada, equilibrada, con más frutas y verduras, con actividad física, con proteínas completas, para que no pasarse, porque hay mucha prevalencia ahora en la era de los moduladores de sobrepeso y obesidad. Y hasta hace unos años alguien me hubiera dicho, Milagros, estás loca, eso no va a suceder nunca en la vida. Y sí sucede. Entonces, cambió tanto el paradigma, porque el modulador genético hay que tomarlo con grasas, y esto lo explico siempre en mis consultas. ¿Con qué alimentos? ¿Con qué tipo de grasas? Grasas saludables. Cuando toman el modulador, algunos en desayuno y cena y otros en almuerzo y cena, es con un tenor graso, ¿sí? No hay que, y alguno que me conoce me habrá escuchado decirlo, no tiene que chorrear de grasa la comida, ¿sí? Porque tomo el modulador, ¿m? Con manteca, con crema, con chocolate, con... No, no es necesario, ¿sí? En el desayuno, con el tenor graso que tiene la leche, que tiene un tenor graso, incluso si es descremada, con un pan, con una galleta, con un queso, suficiente, ¿sí? Y con las enzimas adecuadas porque voy a comer, ¿no? Si tomo enzimas. En la cena, que es la última dosis, si tienen dosis plena, con el tenor graso que voy a poner proteínas de buena calidad, voy a tratar de comer una porción de carne, seguro la preparación tiene un poco de aceite que usó quien sea para cocinar, con un huevo, con un queso, ¿sí? Capaz que puse algo de leche o tiene huevo. Bueno, esos tenores grasos, esas cantidades de grasa que tienen esos alimentos son suficientes si tomo las enzimas adecuadas para que el modulador tenga acción. Más de una vez, cuando el modulador o se evalúa en la consulta, decir, ay, pero no subió el espiro, no sube de peso, el modulador no está haciendo efecto. No necesariamente tiene que ver
con que no lo como con grasas, sino que no estoy tomando bien las enzimas adecuadas al tipo de alimentación. A veces hay que aumentar un poquito ahí una cápsula para que pueda el modulador atravesar la barrera intestinal, pasar a la sangre y que pueda hacer su acción. ¿Sí? ¿Cómo lo tomo? Bueno, con esto que les estoy contando, con los alimentos y con los momentos que les haya indicado el médico. Con enzimas, siempre. Hace poquito una paciente me dijo, ay, tengo que contar que me olvidé, era tarde y me tomé la dosis con agua. Bueno, no pasa nada, que sea una vez al mes. ¿Qué hago si me olvido? ¿Sí? Que les pasa capaz a un niño, un adulto, un papá, te olvidaste. Bueno, tranquilo, que no lo tome con un vaso de agua, ¿sí? Que lo tome con 2 cucharadas de yogur, con un vasito de leche, con una galletita, con un pedacito de queso, con algo, ¿sí? Para que pueda tomar la cápsula de enzimas que necesite, con esa comidita pequeñita, con ese alimento, y se toma la dosis del modulador, ¿sí? Fue fuera de la comida, ¿sí? Y controlar el incremento de peso. Con esto estoy hablando siempre en la alimentación saludable, ¿sí? De eh, cualquier edad. Y esto incluso si tuvieran bajo peso. En bajo peso o en desnutrición uno hace algunos abordajes más intensivos. Pero aquel que está cercano al normopeso, aquel que viene bien con peso y que incluso subió un poquito de peso de más, bueno, recordar que hay que comer de variedad de alimentos, ¿sí? Más variedad de frutas y verduras, con proteínas de buena calidad. Lo que voy a reducir un poco es la grasa de más. Esos alimentos que, como yo digo siempre, nos engordan todos, todos engordamos, ¿sí? O subimos de peso, de grasa. Disminuir los ultraprocesados, y esto para cualquier edad. Ni un bebé necesita comer galletitas, ni un niño grande, ¿sí? Algunas, y elegir la mejor, con menos tanta grasa y crema, ¿sí? Como alguna cosa, una merienda, pero no que esto de la galletita al jardín y la galletita al colegio y los alfajores, ¿sí? Eso no va a hacer que recupere y mejore su cuadro clínico. El rotulado de alimentos hay que empezar a tenerlo presente, ¿sí? A cualquier edad en los tiroquísticos, ojo con tanto octógono, tratar 2 octógonos, máximo 3, o si pueden ser 2, más alimentación saludable, tengan el estado nutricional que tengan, ¿sí? Enriquecer las preparaciones con proteínas de buen valor biológico. También siempre hay que comer proteínas, solo que selecciono las grasas. Evitar esto que les digo, las calorías vacías. Si tengo hambre, me compro un paquete de papa frita y porque estoy un poco flaca. No, elijamos alguna opción más saludable con un mejor perfil que me va a ayudar mejor. La actividad física siempre, siempre actividad física, tengan la edad que tengan, ¿sí? Cuando ya el niño camina, se para, hay muchas actividades hermosas que puede realizar un niño, incluso dentro de casa, para ganar un buen peso y tener y desarrollar y tonificar su masa muscular a su edad. Ni hablar un joven, un niño, un adolescente, un adulto, y el estilo de vida saludable siempre. Y en el estilo de vida también incorporo las emociones, ¿sí? La actividad física nos hace bien, nos ayuda a ver otras personas, es un ámbito social, nos ayuda a socializar, a vincularnos, ¿sí? A no estar pensando todo el tiempo. Yo muchas veces digo, no son una FQ caminando, son personas con una condición crónica y que de a poco, con la innovación, con la ciencia, se convertirá en una enfermedad crónica. Podemos trabajar en cada caso clínico y a tantas FQ con personas en el mundo. Entonces, a veces sugiero a los papás no compararse con otros, ¿sí? Ay, no, porque el papá, el hijo de tal, tiene tal tratamiento y el mío tiene este. Cada FQ es individual. Avanzo ya en la última parte de la charla con respecto a la diabetes relacionada al FQ, ¿sí? Esto es particular, es una diabetes diferente. No es ni la diabetes 1 de la insulina, que es autoinmune, la diabetes 2 de las personas con sobrepeso, metabólica. No, tiene este nombre internacionalmente, ¿sí? Diabetes relacionada a la fibrosis quística. Está acompañada como secundaria a que yo primero tengo una insuficiencia pancreática exocrina, que tiene que ver con el uso de enzimas, y es secundaria, ahí disculpen, lo escribí al revés, yo primero tengo insuficiencia pancreática, exocrina, uso de enzimas, y aparece, ¿sí? En algún momento de la enfermedad, no necesariamente, la insuficiencia pancreática endocrina, que tiene que ver con la falta de insulina, ¿sí? Es parte de la evolución de la enfermedad, no se puede evitar, ¿sí? No es que si yo desde edades tempranas no como azúcar, no como dulces, la voy a evitar, no, ¿sí? No tenemos la bola de cristal.
con la era de los moduladores genéticos se retrasa muchísimo tomando moduladores y puedo tratar de que no suceda nunca. Personas que tenían diabetes y que con los moduladores pudieron hasta dejar de usar la insulina o pudieron disminuirla mucho o controlarla solo con alimentos, ¿sí? Pero sí está muy relacionada a que si mi estado nutricional empeora, si está bajando mi función pulmonar, si hay un deterioro clínico con malnutrición, es probable que aparezca. El diagnóstico se comienza a partir de los 10 años, cuando se hace la primera prueba de tolerancia oral a la glucosa, que aquellas mamás que fueron, o sea, mujeres embarazadas, es tomar el azuquita dulce y esperar 2 horas y medir la glucemia. La glucemia basal es la glucemia en ayunas, hacer la prueba, y eso de HbG es la hemoglobina glicosilada, ¿sí? Que es como que la hemoglobina carga, es una proteína transportadora, carga la molécula de glucosa, y es como que nos delata, digo yo, cómo anduvo mi glucemia en los últimos 3 meses. Si me da normal, genial. Si da un poco elevada, significa que en alguna ocasión, en el último tiempo, mi cuerpo sufrió o estuvo expuesto a una hiperglucemia y eso puede acarrear bajo peso, ¿sí? Cuando un paciente refiere, tenga la edad que está comiendo súper bien, que está tratando de mejorar y no sube de peso, yo tengo que sospechar que esté hiperglucémico, ¿sí? Al menos lo descarto. ¿Qué alimentos evito? Y bueno, lo que tenga azúcar, ¿sí? Azúcares, golosinas, jugos, gaseosas con azúcar, la pastelería, la miel, los productos ultraprocesados, ¿sí? El azúcar se pone en un montón de alimentos en los que capaz no los sentimos dulces. Una papa frita, un dorito, un chisito, tiene azúcar, ¿sí? Entonces leer mucho rótulo y puse el alcohol, porque los adolescentes y los adultos hay que considerarlo, ¿sí? El alcohol favorece a que aumente la glucemia y después puede generar una hipo severa, así que después en consultas individuales se puede tratar sobre este tema. El tratamiento siempre es insulínico, algunas en ocasiones se podría manejar solo con el monitoreo glucémico, con picharme el dedo, con ponerme un sensor en el brazo o en la panza y no usar insulina, pero hay que considerarla. Y acá puse ahí, ojo, actividad física e insulina en la diabetes, ¿sí? Si quieren dejar preguntas sobre esto, ahora lo contesto, pero me refiero a que una persona con diabetes gestacional FQ que tiene insulina indicada, hacer actividad física puede y es maravillosa, pero hay que considerar que actúa como la insulina, ¿sí? O sea, me va a bajar la glucemia. Entonces, tener en cuenta que si yo uso insulina y voy a ir a hacer gimnasia, en esa ocasión no aplicarme la insulina, porque voy a ir a hacer gimnasia. ¿Qué pasa? El músculo, cuando está actuando, trabajando, chupa, digo, si no, capta glucosa para su actividad. Entonces va a bajarme el azúcar de la sangre, va a quedar adentro del músculo. Y si yo no comí bien, voy a hacer una hipoglucemia. ¿Sí? Entonces se puede, es mega indicado y deportistas de alto rendimiento, diabéticos, con insulina, pero lo que hay que aprender es qué comer y cuándo ponerme la insulina o no para poder hacer la actividad física, ganar masa muscular y que no me genere una hipoglucemia y perder peso. Y para llegando al final, me refiero que lo hice un poco escueto porque es muy profundo, sí, y no quería dejar de no responder a esta pregunta, que fue la enfermedad hepática relacionada a la fibrosis quística, ¿sí? La enfermedad hepática comienza desde esa primera ecografía en la que el hígado se ve una leve hepatomegalia, un leve aumento de tamaño, donde el médico les dice que hay una leve infiltración de grasa, que es lo que llamamos hígado graso o esteatosis hepática, ¿sí? Proseguiría que en alguna ocasión, haciendo un Doppler hepático también, un Doppler portal, observar que hay cierta fibrosis hepática, que es un tejido cicatrizante en el hígado, y que algún incipiente o ya diagnóstico de cirrosis hepática, que sería el cuadro más avanzado y más grave. Se puede evitar, ¿sí? La enfermedad hepática. ¿Cómo la evito? Con el monitoreo. Hacerme los laboratorios cada vez que mi médico me lo pide. En la era de los moduladores genéticos, el modulador afecta la función hepática, está descrito, no necesariamente. Lo que hay que hacer es controlarla. Tomar el modulador, moderar mi consumo de grasas de las que no hacen bien, de esas que hablábamos recién, de las que no sirven, las saturadas, ¿sí? Y hacer un laboratorio y hacer la ecografía hepática. ¿Está todo bien? Maravilloso. Si las transaminasas, los valores de hígado se empiezan a aumentar, bueno, hay que evaluar si
hay que hacer un descanso de modulador, hay que bajar la dosis, hay que tomar menos dosis o una dosis parcial y adecuarla desde la alimentación, ¿sí? Lácteos más descremados, carnes más magras, evitar los embutidos, los fiambres, las frituras, los snacks, la pastelería, y sí usar un buen aporte proteico, pero va a depender del cuadro clínico, ¿sí? Se puede hacer prevención mirando siempre al laboratorio, como les digo, y la ecografía. Si yo ya tengo enfermedad hepática, el mayor riesgo es que esto puede desencadenar en mayor malnutrición. Por eso es tan importante que si hay enfermedad hepática, consultar con un nutricionista especializado para poder hacer un abordaje bien específico, ¿sí? Porque como les pongo ahí al final, que no voy a profundizar porque es mucho más amplio, pero si hay algún signo de fibrosis hepática o cirrosis hepática o varices esofágicas que son mucho más graves, tiene cuidados muy específicos, muy en particular, ¿sí? Que hay que individualizarlos para esa persona. Pero es algo que se puede tratar y que los casos más graves son, como hay cirrosis hepática, son criterio para trasplante hepático, pero de lo contrario hay un montón de instancias previas en las que se puede evitar y controlar que la enfermedad hepática avance. Y por último, para ir terminando y escucharlos a ustedes y poder responder todas las preguntas, si quieren ir dejándolas, unas pequeñísimas palabras de trasplante hepático, porque también es un tema muy amplio, pero hubo una pregunta de esto y no quería dejar de responderla. Lo puse juntos, ¿sí? Saber que el trasplante bipulmonar es un pulmón cadavérico, ¿sí? Que se trasplantan los dos pulmones solo en aquellas personas que tienen criterios, ¿sí? En enfermedad avanzada, para no asustar a los papás de niños pequeños, ¿sí? Y que hoy en día, la verdad que también les quiero decir que así como hoy hay chicos en terapia, en emergencia nacional o en lista de espera, también les digo la otra contrapartida, ¿sí? Con la era de los moduladores, muchísimas personas o niños que estaban en lista de espera salieron de la lista, ¿sí? Muchísimos que usaban oxígeno lo dejaron de usar y están sosteniendo su cuadro clínico, mejorando levemente, pero dejan de tener criterios para entrar en lista de espera, ¿sí? Digo esto también para no asustar. Y el trasplante hepático existe, también es cadavérico y en casos de enfermedad hepática grave es algo que hay que considerar. ¿Sí? Pero siempre, en caso de que ustedes conozcan a alguien o sean familiares o es un paciente que tenga criterios o que se ha tenido que conversar esta instancia, que es una situación avanzada, siempre optimizar el estado nutricional, estar en el mejor estado es óptimo, ¿sí? Es beneficioso, ¿sí? Desde adecuar la alimentación, que sea hipercalórica, con las proteínas adecuadas, porque ahí puse cuidado del hígado, o sea, depende cómo esté la función hepática, hacer un abordaje individual, personalizado, para mejorar y optimizar a esta persona y que pueda estar y llegar a su trasplante en el mejor estado que pueda, eso siempre va a ser beneficioso y se considera siempre evaluar la toma de algún suplemento nutricional, como les decía, o suplementos orales, ¿sí? Líquidos en polvo, y evaluar la nutrición enteral, ¿no? Por sonda, por botón gástrico, para mejorar aún más, potenciar y llegar en el mejor estado a esta circunstancia, que bueno, es importante y, bueno, puede tener sus riesgos, por lo cual uno trata de llegar en el mejor estadio, ¿sí? Bueno, y para finalizar, y acá los escucho a ustedes, quería cerrar con esto, con que hoy en día se trabaja muchísimo en un abordaje individualizado, ¿sí? Interdisciplinario. Las guías siempre siguen sosteniendo la importancia de trabajar con un equipo en centros especializados, donde haya profesionales especializados en la patología. Esto es muy importante. Y por mi lado, les transmito que, bueno, en estos años, que va a ser 14 años que hago fibrosis quística y me dedico 100% a esto, una mirada empática, sí, el acompañamiento y el compromiso por parte de los profesionales y también por parte del paciente acompañarlo me parece lo más importante bueno, para poder, como se dice, vivir con fibrosis quística, ¿sí? Y que sea una condición, pero que no te los determine absolutamente, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias. Dejo de compartir acá la pantalla y los escucho a todos ustedes, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Se escuchó? ¿O Alberto, todo bien? Bueno, Sí, hola a todos. Ahora veo algunas caritas de cada uno. Perfecto. Bueno,
¿Quieren Bueno, que lea las preguntas? ¿Alguno se quiere animar a preguntar algo? ¿O quieren que vaya leyendo y voy respondiendo? ¿Qué te parece, Cristina o Alberto? sí, 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 Y como empecemos vos con el guíes chat y con después el chat. habilitamos los Claro micrófonos que con... sí, sí, claro. Bueno, vamos a ir subiendo por acá. A ver. Bueno, acá se fueron presentando. Hasta la mamá de los Messi, mamá de 10 años. Bueno, a ver. Primeras preguntas. Voy bajando. A ver, acá Dayana. Para una nena de 2 años, ¿cómo implemento la mantequilla de maní? Más que nada para saber si es muy pesada en cuanto a las enzimas. Mira, Diana, sería ideal que sea una pasta de maní para que sea más saludable, las más puras, las que no tienen tanto agregado de azúcares y sal, pero en otro caso podría ser cualquiera, pero las que son más sin tanto agregado, sin tanto ultraprocesados, son más saludables. La puedes incorporar en pequeñas cantidades, ¿sí? Untada en una pequeño pan o galletita, mezclada en un puré de bananas o en un puré de frutas, una pequeña cucharita de té. Y no necesariamente necesite, esto hay que individualizarlo, conocer el caso, pero no necesita específicamente un agregado extra de enzimas, ¿sí? En caso que vos sientas que tiene ganas, que le gustó y que quiere comer un poquito más de pasta de maní porque le encantó, le puedes sumar, no sé cuántas veces las tomas, después si querés me decís, pero alguna más, evaluando la dosificación. Pero en ocasiones, capaz, con lo que toma, si ya toma algo por su leche, si aparte ya le diste una enzima por el pan, con una cucharadita de té, de mantequilla de maní, probablemente no hace falta agregar de más, o sí, pero una pequeña cantidad. ¿Cuáles serían las marcas de los suplementos semisólidos? Sí, Fresenius, ¿sí? Hay otros laboratorios que están por traerlos. Fresenius es un hospital. No tengo nada con Fresenius, les cuento porque está en el mercado. Está Abbott, Bago y Fresenius. Fresenius es el único por ahora, porque lo cuento, en las preguntas había gente de Perú y de México. No sé si hay alguien acá presente. O alguien que viaje a Estados Unidos. En otros países, Abbott y Bagó y otros laboratorios tienen presentaciones, lo que le dicen pudding o creme, ¿no? Postrecitos que vienen ya listos para consumir, con 300, 400 kilocalorías, bien hipercalóricos e hiperproteicos, saborizados, y se pueden consumir. Acá el que está, que llegó, se llama Fresubin Creme, que viene de vainilla y de capuchino, que son es un potecito así, chiquitito, de 125 gramos, que es rico, que se puede tomar, que tiene 400 calorías y que podría indicarse a cualquiera, o sea, ya mayores de 5 años, se podría tomar. Después hay otras presentaciones, como les digo, de varios laboratorios, sabores, la versatilidad de sabores que les decía, líquidos, más grande de 200, ¿sí? Más chiquito de 125 y variedad de sabores, que está bueno porque si no, antes era siempre como el ensure de vainilla o ensure de chocolate y hoy hay más presentaciones. ¿Se puede usar Fortisip para hacer flan? Sí, ¿dónde puedo conseguir la información? Mira, si entras a la página de Vago, porque Fortisip es de Vago, seguro tiene un recetario. Lo que te sugiero para hacer el flan es que no llegue a la ebullición, o sea, ningún producto o suplemento se banca o se aguanta. La temperatura es extremas, o sea, la ebullición o la congelación, por lo cual no lo pongas a hervir, poner una fuente de agua para que no llegue a ebullición, no me aumente tanto los 200 grados. Ponele la fuente del flan en una fuente con agua y ya está, y eso solo, ¿sí? Pero no pasa nada. Puede comer maní o almendras, necesita enzimas. Sí, necesita. No se le da que tenga, pero un maní o una almendra necesita enzimas. Tiene grasas y proteínas. Yesenia, buenos días. En el caso de mi niña no toma enzimas, bien, es suficiente pancreática, y se lo lacteo, se ha prohibido la endocrinóloga quesos. ¿Te referís a los lácteos? Le prohibió los quesos, entiendo que te referís. Bueno, después si querés, te pregunto nuevamente, debe ser algo en particular, le prohibió los quesos por algo en particular, pero sin conocer el caso te diría que podría comerlos, pero bueno, hay que conocer, capaz que tiene alguna intolerancia a la lactosa, o los lácteos tienen alguna intolerancia, o le han dado diarrea, o distensión abdominal, o dolor, puede ser, no es que esté mal, ¿sí? Habría que conocer el caso individualmente. Si querés dejar la respuesta escrita, si no, ahora en un minutito cuando termino me podés preguntar, haremos el micrófono. Sigo leyendo.
Para ingerir el modulador con un yogur entero, ¿hay efecto? Sí, tenés que tomar las enzimas en caso de que necesites tomarlas. Si sos insuficiente pancreático, para Laura Caseta. Sí, y dice cuando se ingiere antes o después de comer el alimento. No, el modulador se toma con el alimento. O sea, agarro el modulador, la boca, la cápsula de enzimas y el yogur, en caso de que tome enzimas, ¿no? Y si sos suficiente pancreático, no tomás enzimas, modulador y alimento. O si querés el modulador con un poco de agua y alimento. Tu páncreas secreta enzimas, o el páncreas de la persona con FQ, y van a ser suficientes, y con la grasita de ese alimento el modulador va a poder ser absorbido. ¿Trixacar se puede tomar con dulce de leche? Sí, no sé si es en los niños más chiquitititos no es lo mejor, pero se ha dado con dulce de leche, con Nutella, con pasta de maní cuando no pueden tragar, porque el problema del Trixa, ahora que salió el granulado y va a salir las presentaciones más infantiles, mejor, pero pasa que la pastilla es grande y no se puede moler, entonces habría que mezclarla en algo a la cucharada, como comillas cuando le damos algo a un perro o un gatito, así como para que la trae. No está mal. Si ese niño toma enzimas, después dale las enzimas y sí, no pasa nada. Puede tomarlo con dulce de leche. Buenos días. ¿En qué orden se toma el modulador y las enzimas? Como te decía, ahí, no pasa nada. Son milésimas de segundo, ¿sí? Modulador, enzimas, comida. Ahí, todo junto. Em, Otra duda, ¿qué vitamina puedo darle para ganar peso? Por la endocrinólogo le ha dejado una, pero siento que no mucho le ayuda para estimular el apetito. Lo que pasa es que las vitaminas no aportan en calorías, no hacen subir de peso las vitaminas, ¿sí? Eso hay que dar los suplementos nutricionales que yo estoy hablando son fórmulas, son formulaciones, no tienen solo vitaminas y minerales. Las vitaminas aportan vitaminas y minerales, ¿sí? Pero no estimulan el apetito y no aportan calorías, son para cubrir la deficiencia, ¿sí? Y por otro lado, hay bastantes trabajos que han demostrado que los estimuladores del apetito, alguna vez lo conocen como el ciprovit cálcico, capaz que a alguien le suena en la mente, la verdad que está bastante discutido y no genera resultados, ¿sí? Pero lo que te puedo sugerir es que no, que ese niño o niña con FQ necesita un suplemento nutricional completo o un módulo proteico, pero las vitaminas la van a ayudar, pero no a subir de peso. Y el, perdón, y el apetito hay que trabajarlo desde otro lado, con que movilice sus secreciones, que no trague moco, que pueda hacer su kinesioterapia, sus nebulizaciones y estimularlas en la alimentación desde otra manera. Diana, ¿a todos los FQ les aparece la diabetes? No, no, es una gran pregunta y la respuesta es no. Eh, no, y con la era de los moduladores cada vez menos, y con la que eran diabéticos han podido establecerlo, mejorarla o estabilizarla más, o han bajado su requerimiento insulínico, y, y no necesariamente. Y como les dije, no hay que hacer algo para evitarla, ¿sí? Si el niño más chico come dulces, que sería ideal, más saludable, no comer tantos azúcares, pero si los come, no es que eso va a marcar que así va a ser diabético. No, sí lo marca su cuadro clínico. Por ejemplo, que tenga muchas exacerbaciones, ¿sí? Ahí se me fue el cursor, que si su función pulmonar baja mucho, ¿sí? Bueno, eso puede favorecer a desarrollarla, pero no necesariamente. Bueno, espere que se me fue el mouse para arriba, a ver. Quiero sacar con dulce de leche, ahí está, vitamina, ahí vamos, acá encontré. Karina, mamá de Germán, ¿qué puedo enviarle a un nene de 2 años de snack al jardín doble turno dándole la enzima? Bueno, podés hacerle galletas caseras de avena, puedes hacerle panquequitos, podrías con una hielerita, que no hace falta que ahora que hace frío, mandarle algún yogurcito, algún postrecito, ¿sí? Algún sanguchito de queso, un pan con queso fresco. Si le gusta el huevo, podrías mandarle un cuartito de huevo duro, podrías mandarle un sanguchito con pasta de maní o con Nutella. eh, Eso, o al menos una banana y no tome enzimas, depende del estado nutricional del niño, Karina. Si Germán no está muy bajo peso, me suena, capaz que Germán no es pacientito mío, creo. Pero sí, opciones depende, podría ser una lechita o el suplemento, si ya está tomando algún suplemento pediátrico, ¿sí? Mientras tome las enzimas no habría problema. Va a depender del estado nutricional la elección del snack.
Diana, toma Creón 5000, una cucharadita y media. Ah, la pregunta anterior. Y es medio, hay cosas de las enzimas, recuerdo, con lo de la pasta de maní, es medio empírico, ¿viste? Es como que capaz que con esa dosis está bien y no pasa nada, y con una cucharadita de pasta de maní puedes darle 5 más, y si no, media más, y vas viendo cómo lo tolera. Sigo. Gracias, muy importante el tema y claro, mi hija de 22 años tiene ambos compromisos severos, pulmonar y hepático y diabetes relacionada al FQ. Desde el año pasado, por hipoluminemia, recibe Alterna de Abbott. Sí, nos damos cuenta que le sube la glucosa y molestias digestivas. ¿Hay otro suplemento para ella? El Alterna seguramente lo recibe por botón gástrico, imagino, o por sonda. No es para tomar, ¿no? Es una fórmula lista para colgar para nutrición enteral. Eh, Toma 500 centímetros cúbicos diarios fraccionado con enzimas. Claro, espero que no se lo tome porque es asqueroso y no esté indicado para tomar vía oral. Hay productos, si lo va a tomar vía oral, hay productos 1000 veces mejores y más ricos y muy versátiles. Si me lo estás diciendo porque usa sonda o gastrostomía, se podría usar mucho más concentrado. El Alterna es un producto semielemental, o sea, no debería tener síntomas digestivos. Hay que ver si esos síntomas están más relacionados al cuadro clínico que tiene por el compromiso hepático. No necesitaría enzimas, eso también está muy discutido. No necesitaría enzimas para la toma, para la administración del producto. Si querés, contactate con FIPAR y hacemos una consulta individual, porque es un caso más severo, más grave. Podemos tener una consulta individual y conversar 100% de las particularidades de tu hija. Pero eh, a ver, se podría mejorar la administración para que mejore el peso. Pero es un buen producto la alterna, solo que hay que usarlo de la manera a la que fue diseñado, a eso me refiero. Sí, por las infecciones y por la flema. Capaz el apetito me decía, sí, si tiene mucho moco y mucha flema hay que trabajar eso primero para que tenga más apetito. Desde El Salvador, ok, sigo. Buen día, mi niña yo tengo a mi niña de 10 años, le doy enzimas y aún así hace muy aguado y aceitoso, ¿qué puedo hacer? Bueno, hay que evaluar cómo le estás dando las enzimas y si necesita aumentarlas, capaz que aumentó de peso y hay que ajustarlas, ¿sí? Si cómo las está tomando, si las abre, si las toma enteras, si hay que aumentar un poquito las enzimas, si hay que regular cuánta grasa le estás poniendo a la comida y capaz no hace falta tanto. Hay que evaluar que no tenga una parasitosis, hay que evaluar que no tenga un sobrecrecimiento bacteriano, descartar otros cuadros digestivos, en ocasiones una celiaquía, que ha pasado, y dar algunas veces la línea de los omeprazoles, regularle la secreción ácida para que la enzima no se degrade antes. También, si quieren, podemos hacer una consulta individual y evaluarlo ahí bien, pero habría que pensar en esos aspectos, a ver cómo está todo. Sigo, cuando las deposiciones son cada 2, 3 días y son pastosas, indican pérdida de grasa o mala absorción. Bueno, esto hay que analizarlo. El flota no flota, ¿no? O sea, pastoso más menos formado. Acá hay que ver si se hunde, como le digo a los nenes más chiquititos. Si se cae como un submarino al fondo, queda flotando como un barquito, ¿no? O sea, si evidentemente ahí debe haber un tema y que habría que ver cuántas enzimas toma Laura y cómo las toma porque defecar cada 2, 3 días tampoco es positivo, depende de la edad, puede ser un cuadro de obstrucción. Entonces habría que ver ahí si hace falta poner un poquito más de fibra para que defeque mejor y un poco más de agua, pero a la vez ver que cuando logra defecar, cómo es. Si flota, más allá de la pastosidad, si no tiene forma y aparte se ve oleoso, aceitoso, el agua queda como grasosa, aceitosa, oleosa, sí es mala absorción. Así que hay que evaluar la toma de enzimas a pesar de que haga cada 3 días. Muchas gracias por toda la información. Saludos desde El Salvador. Me encantó. Bueno, gracias. Me encantó de todo lo que nos dio consejos de la reunión. Gracias. Alterna lo toma oral. Bueno, no, Cecilia, si querés charlemos. El Alterna no es para oral. No, es un excelente producto. Se usa en internación en pacientes críticos, pero es espantoso. No está diseñado para eso. Podría tomar otros productos con una formulación más agradable, que le dé más confort y que aporte más calorías, ¿sí? No, no estoy tan de acuerdo. Es mi opinión, ¿no?
cómo se calcula cuántas enzimas necesita dependiendo de la comida. La realidad es que hoy en día, o sea, antiguamente se hacía siempre por grasas y varios consensos últimamente lo hacen por kilo de peso. Sé que en algunos lugares aún lo hacen por grasa, pero con niños muy pequeñitos, con bebés. Cuando ya el niño tiene 2, 3, 4 años, se puede calcular por kilo. Y el cálculo es el que te decía. Lo que pasa es que lo tiene que hacer un profesional, porque tiene que ser unidades de lipasa por kilo de peso, y esa cantidad total de unidades de lipasa hay que traducirla, según la enzima que tome, en cuántos comprimidos, o cuántos, si es que toma de 5.000, cuántas, cuántas unidades de enzima hay que darle. Y eso se estadifica, ¿sí? También hay que evaluar la edad del niño, el peso del niño y poder fraccionar la cantidad de enzimas que necesita, ¿sí? Eh, no toma es suficiente pancreática, sus deposiciones no flotan. Bueno, ahora me perdí, Laura, pero ¿está bien? Si no toma enzimas, el modulador genético era, ¿no? Bien, lo que lo tome con comida, con el yogur, creo que preguntaste. ¿Está bien? Bueno, y Jessica, me encantó, muchas gracias. Bien, genial. Bueno, gracias. Son 11:20. ¿Quieren unos minutitos y cerramos y media con preguntas que alguno se quiera animar a preguntar? ¿Te parece, Gualberto? Sí, los micrófonos están habilitados, así que cada uno puede habilitarlo. Bien. Si alguno quiere habilitarlo, se quiere animar a hacer un comentario, una opinión, sugerencia, crítica, pregunta, lo que quieran compartir, estoy abierta para escucharlos. Saludar simplemente. Bueno, aprovecho. ¿Alguno se sintió que respondí su pregunta? Porque traté de hacer la lista y responder los 46 que habían contestado el formulario. ¿Alguno preguntó algo y sintió que no lo respondí y participó de la encuesta? Cris, Sí, ¿qué no, ibas quería a decir? comentar que, perdón, ¿ya alguien habló? No. No. Yo quería comentar de que si alguno de los papás o pacientes quisiera tener una entrevista personal con vos, que se comunique con FIPAN, que sepan que todos nuestros servicios son gratuitos y todos los profesionales están atentos a lo que necesiten. Nosotros estamos de lunes a viernes de 10 a 17 horas, así que con mucho gusto los vamos a atender. Absolutamente. Sí. ¿Alguien que quiera preguntar algo? Si no se animan a hablar y quieren dejarlo escrito, también respondo, ¿eh? Hola, quiero, Si quieren dejar hola. algún Hola, buen día. comentario. Quería preguntar si existe algún recetario o alguna página, algún lugar donde podamos ver preparaciones para para nuestros familiares, de las citas, digamos. ¿Vos te referís a ideas de recetas? Sí, mira, se puede armar, la verdad es que no, hay muchos, hoy en día en Google hay un montón, ¿sí? Pero siempre de ideas donde, así para decírtelo rápido, que puedan vehiculizar una proteína, ¿no? O sea, que la preparación, por ejemplo, seguramente es una base capaz de una verdura o de una harina, pero que le puedas poner capaz leche en polvo, que le puedas poner una leche líquida, que le puedas agregar un huevo, si es más salada, que puede incorporar una carne, ¿sí? O algún fruto seco, por ejemplo, molido, eso les iba a decir, alguna harina, pueden moler el maní, moler la almendra, moler las nueces en caso de si es un niño más pequeño, no niños chiquitos de 1 año, pero más grandes, y poder vehiculizar nutrientes. Si quieren, obviamente, después podemos hacer una consulta individual, pero si no, si buscas, por ejemplo, recetas FQ, ahí en España, España tiene una guía muy linda, bueno, que está en español también, está bueno, de recetas. Capaz que hay cosas que le dicen, les cambian los nombres, capaz que dice papaya o dice aguacate, pero tienen recetas o dicen mantequilla, pero hay recetas de panquequitos, incluso si entran a las páginas de los laboratorios de Abbott, por ejemplo, de los suplementos, o de Fresenius, que es el otro laboratorio, en suplementos han armado recetas para cómo tomar los suplementos, por ejemplo, cómo hacer un batido, un licuado, un flancito, un postrecito con el suplemento. Así que eso está bueno, lo pueden usar. Hay un recetario vengador, exacto, Sami. Bien. Después, gracias por tu respuesta, por el tema. Nos contactamos por FIPAN. Sí, Cecilia, cuando quieras. Escribí por FIPAN, hay un mail de nutrición. Yo los controlo, o sea, los miro esos mails, te contesto y pautamos una entrevista. Sí, en Gador está. Nuestras familias te voy a hacer una consulta individual. Sí, Laura, no hay ningún problema. Después te paso la agenda. Escribinos y lo pautamos.
no hay ningún problema. ¿Alguien más que quiera compartir, comentar algo? Vamos redondeando. Hola, Sí, hola ¿qué tal? Agustina. Acá la mamá de las Messi. Bueno, perdón, acá hay lío. Eh, Quería hacer una consulta. Nosotros a ellas le estamos dando las enzimas con agua, con una jeringuita, se las empujamos. Sí. No sé, ¿hay alguna otra manera de que sea más fácil o así está bien? No, está bien porque tienen 5 meses. Sí, ahora cumplen 6 a fin de mes, así que seguramente empiecen con la comida de a poquito. Exacto, bueno, si querés podemos después charlar un poquito sobre eso, de cómo empezar la alimentación complementaria. Pero sí, cuando son tan chiquititas, la jeringuita, porque vos después puedes cargar otra jeringuita con agua y como ir tirándole, tratando, agua así, porque la mamá me va a entender, para tratar de que no le queden microesferitas en la boca, ¿sí? Como que, viste, ellos puedan hacer como una limpieza. En ocasiones, por ejemplo, cuando toman mamadera, capaz, y le pones la tetina el solo hecho de succionar o aquellos bebés que toman pecho, con eso como que enjuagan. Podría ser con una cucharita, una cucharita que tengas de café y ponérsela en la boca con las enzimas como para que trague. La jeringuita lo que tiene, o sea, con el agua, no pongas las microferas en la jeringa, ¿no? Pero que como que empujás, como con el impulso de la jeringuita les empujás y enjuagás la boca. Por ahora está bien, cuando empiezan a comer todo va a ser un poquitito más fácil en el sentido que las puedes vehiculizar de otra manera, con un poquito de puré de manzana, con un juguito de naranja, pero por ahora estaría bien. Sí. A ver acá que... Ah, bueno, Sabrina puso... Ay, gracias, Sabri. A ver qué pusiste. Bien. Puso el mail. Gracias, Sabri. Nutricien@fipan. Ahí está, nutricien@fipan.org.ar. Pueden escribir, ese mail lo controlo yo y les contesto. ¿Sí? Y Judith, que bueno, no hay problema, podemos tener una charla por privado, no hay ningún inconveniente, escribime. Yo se las daba cuando era bebé, siempre con una cuchara chiquitita, sí, cucharita, sí. Después puedes con el dedito como terminar de enjuagarles, sí, hasta que son más grandes se hacen como el barrido, pero de a poquito, está muy bien igual, es difícil. Me gustaría confirmes cuáles podrían ser las mejores proteínas cuando hay cirrosis hepática. Bueno, Karen, es un tema muy en particular. Mientras lo contesto, pues muy profundo, pero la cirrosis hepática, mientras esté estable, una cirrosis hepática conservada que se dice en nutrición, podrías dar un aporte de proteínas de buena calidad, o sea, de proteínas de alto valor biológico, de los lácteos que sean descremados, el huevo que no esté frito, siempre cocido, y las carnes que sean magras, ¿sí? O sea, no hace falta que sea lomo, pero digo, carnes sacándole la grasa visible, la piel del pollo, ¿sí? Con eso estaría. En caso de que haya tenido algún cuadro de algún signo de encefalopatía, que sería cirrosis más grave, lo podemos hablar por privado, pero hay que hacer un control proteico, hay que cuidar un poquitito más ese cuadro, ¿sí? Hay 3 mensajes más, gracias. Yabel, bueno, eres estudiante del hospital, estudiante, completa la charla. Muchas gracias, Yabe, por estar presente. ¿Dónde queda grabada? O Alberto, con eso Sí, Ahí contanos les vos. sí, compartí el canal de YouTube, el enlace, y desde mañana Perfecto. esta a charla va a partir estar del subida. lunes. Sí. Ahí está, genial. Para ir terminando, soy papá de Sofía de 10 meses. Quería saber qué leche puede tomar en mamadera. Bueno, va a depender un poquito, el papá de Sofía, el peso de Sofía, ¿sí? Pero hay fórmulas de las que son las dos, ¿sí? Las de continuación, que es hasta los 12 meses. A partir de que cumpla un año podría tomar leche de vaca, pero en ocasiones, sin conocer el caso, te digo, podría ser una Nutrilón, podría ser un anido, va a depender un poquito del estado nutricional, ¿sí? Pero si tiene un peso más o menos adecuado, podría ser cualquier leche que se dicen de las dos, de las de continuación, que te dé la obra social. Por último, creo que lo más difícil en los chicos es que cuece el apetito y la comida, sí, totalmente. Lo mío fue siempre difícil de comer, con poco hambre, muy selectivo y con 12 años sigue siendo lo selectivo. Muchos alimentos se los doy ocultos, es verdad, pero es un tema difícil. Bueno, gracias, Mili. Sí, sí, es un camino la selectividad. Hay que trabajarla
in situ, ¿no? Incluso, ya que está Sabri acompañándonos, con un apoyo también, ¿no? Que en ocasiones trabajar desde las emociones que nos pasa, y más cuando se van poniendo más grandes, capaz hablar con este niño, hablar con sus papás, y poder dar espacio, validar esa emoción que pasa cuando, porque, qué lo lleva a la selectividad, ¿no? Como que, ¿por qué? Si es solo por un gusto, si es por el alimento, si es por la textura, si es por las emociones que le genera, bueno, puede ser incluso más profundo, pero sí desde la nutrición, y podemos, bueno, Rami lo estoy acompañando, ir de a poquito, a ir incorporando nutrientes de a poco, y alimentos para que pueda pasar, va a poder ayudarse. Bueno, ahí Cristina puso que va a estar por Facebook y Gualberto por FIPAN, el YouTube. Así que nada, muchas gracias. Me parece que fueron muchas preguntas y estuvo buenísimo y tocamos muchos temas. Así que fue un placer. Gracias, de verdad. Es muy confortable dar estos espacios y acompañarlos. Y sepan, como dijo Cristina, que estamos, y desde FIPAN está la abogada, la trabajadora social, la psicóloga, Biólogo. kinesiólogas, profesionales de la educación, desde todos los espacios, asesorarlos con los equipos profesionales, bueno, yo como nutricionista, ¿sí? Para acompañar siempre, que me parece que es lo más importante, ¿sí? Así es. Bueno, un Sí, placer, y que tengan un lindo sábado a pesar de la lluvia acá en Buenos Aires, bueno, ¿sí? nosotros Muchas gracias. te Muchas agradecemos a gracias vos y también, Milagros. La verdad que fue muy buena la charla y bueno, y a todos los presentes. bueno, y Este, estamos a disposición. a Que nos disposición. escriban, que nos planteen sus inquietudes y haremos más charlas. Así. Exacto, lo que quieran, planteen las dudas que les hacemos, ¿sí? Bueno, También, muchas gracias ahí, Mendoza. perdón, Gracias. también Saludos. Sí, contamos con un libro que es Consejos para Padres, que es muy completo. Quien quiera pasar a retirarlo también, o sea, también enviárselo por vía mail. Así que quien lo quiera absolutamente. solicitarlo, lo Está van a tener. buenísimo. Bueno, muy bien. Bueno, Bueno, que tengan un lindo fin de semana. Un gracias. abrazo Saludos. para Mili Gracias. y hasta pronto. Gracias. Chau, Muchas Chau. gracias. chau. Hasta Chau. la próxima. Gracias, chao. Gracias.